habíamos visto esto, conceptos de, hablamos de, quedamos que lo que íbamos a hablar aquí, o lo que yo les propongo en el curso y es lo que se maneja en general, es lo que se llama manejo integrado de plagas, tanto de plagas, enfermedades y malezas, ¿sí? Entonces vimos aquí el concepto de plaga y maleza, enfermedad, las plagas que pueden ser de diferentes organismos, insectos, arácnidos, ácaros, nemátodos, gasterópodos. Luego vemos algunos ejemplos. Es importante conocer los ciclos biológicos de las plagas para que podamos nosotros hacer un mejor control integrado, manejo integrado de las plagas. Hemos comentado ya varias veces que es importante conocer, por ejemplo, variedades, sembrar variedades que sean resistentes o tolerantes a estas plagas, a las malezas, a enfermedades. Entonces, a eso le llamamos control genético, es parte del manejo integrado de plagas, ¿sí? El control cultural, pues que tengamos nuestras plantas bien nutridas, la buena nutrición nos va a dar resistencia a plagas y enfermedades. Luego tenemos el control biológico que también podemos hacer, ¿no? De, pues, promover a lo mejor algunas plantas, algunos insectos, sobre todo estas catarinitas o estos caballitos del diablo y libélulas, pues se comen muchas de estos insectos y arácnidos que atacan nuestras plantas. Eh, También hablamos, bueno, de las condiciones ambientales. Es muy importante dentro de las labores culturales, pues por ejemplo con la poda, con el riego, podemos manejar un poco la humedad en el suelo y en el ambiente. La cantidad de materia orgánica en el suelo también nos va a dar condiciones buenas o malas para las enfermedades y por lo tanto, pues buenas o malas para nuestro cultivo. Lo que ya comentamos, nutrientes, temperatura, algunas plagas, todas las plagas se desarrollan más rápido, sus poblaciones a altas temperaturas, entonces también manejando fechas de siembra, vamos a controlar nosotros plagas y enfermedades, porque muchas plagas y enfermedades no atacan en invierno, en invierno casi no nos va a atacar ninguna plaga a nuestros cultivos. Entonces podemos nosotros retrasar o adelantar fechas de siembra para evitar plagas y enfermedades, ¿sí? Luego, concepto de plaga y maleza, ya lo habíamos comentado la vez pasada. Plaga, una población de organismos que prolifera una sola especie, eso es importante. Su población sale de control, consume y daña el cultivo en particular. El umbral de daño es el tamaño de la población de la plaga a partir del cual el daño físico se reflejará en el resultado financiero del cultivo. Y maleza es toda planta que crece donde no se le desea. Les decía que incluso si tenemos dos plantas en una misma maceta de diferentes especies, pues una va a ganar siempre. Entonces en nuestras mismas macetas podemos tener pues una planta que aunque sí sea digamos, no, pues yo sí quiero que crezca ahí porque quiero que crezcan las dos plantas. Pues una de ellas va a ser una maleza porque no va a dejar que la otra se desarrolle, ¿no? No en todos los casos, hay combinaciones que sí, digamos que sí se llevan, pero no todas. Entonces, pues así de inicio es más recomendable pues tener una sola especie en una maceta, ¿sí? Las plantas maleza compiten en nuestro cultivo, quitando iluminación, nutrientes, agua y espacio de crecimiento. También concepto de enfermedad, cuando el estado físico, fisiológico de la planta es alterado por el crecimiento de bacterias, hongos o virus dentro de sus tejidos. Sí, en una enfermedad, pues no únicamente ocasiona desvío de metabolitos para la multiplicación o crecimiento del agente causal, hongo o bacteria, sino que también pueden presentarse alteraciones metabólicas, les comentaba,
causadas por sustancias producidas por el agente causal. Pueden causar enroscamientos en las hojas, pueden causar alargamientos, ¿sí? Entonces, tienen a tal grado han evolucionado juntos algunas enfermedades y plagas con las plantas que atacan, que pues prácticamente sintetizan las mismas sustancias que utiliza la planta para crecer, pero ellos las utilizan para alterar el crecimiento de la planta, por ejemplo, enroscar las hojas y crear un ambiente que se proteja de sus depredadores, ¿sí? Ya por aquí arriba de mi casa anda un helicóptero que yo creo que ya va a aterrizar. Bueno, tenemos enfermedades del follaje, enfermedades de la raíz, principalmente. Y bueno, vamos a seguir. Aquí, bueno, ya hablamos de control, el manejo integrado de plagas. Y pues la base de ese control integrado de plagas es el control cultural, lo que les decía, podas, fertilización, eh, hacer aclareo de follaje, aclareo de frutos, ¿sí? Manejar la cantidad de materia orgánica que hay en el suelo, la humedad misma, hablamos que la humedad afecta las plagas o las enfermedades, y entonces podemos crear condiciones adecuadas para nuestro cultivo, pero desfavorables para la plaga o la enfermedad, y eso es control cultural, todo eso que estoy mencionando. El control genético, otro control cultural muy importante que acabo de mencionar es las fechas de siembra, sembrar en épocas del año en que nos atacan menos las plagas, ¿sí? El control genético, bueno, elegir la variedad, ya elegimos el cultivo que necesitamos, pepino, jitomate, si es saladet o si es bola o si es cherry, pero buscamos dentro de los cherries, pues alguna variedad que se adapte, que no sea atacado por las plagas que hay en nuestra zona, y eso es control genético, ¿sí? Resistencia a estas plagas. Después viene, es también muy importante porque una buena selección una buena selección de la variedad, pues nos va a evitar muchas pérdidas y a lo mejor la necesidad de aplicar un control químico, que es a lo que no queremos llegar. Luego viene el control biológico, ahí en pequeñas hortalizas, en hidroponía, a pequeña escala, es muy difícil de aplicar el control biológico. A lo que nos limitamos en esto, pues es a promover la presencia de especies, pues que nos beneficien, ¿no? Que se alimentan de pulgones o de arañitas o de palomilla blanca o esto. Y entonces, les decía, por ejemplo, la catarinita, las libélulas, los caballitos del diablo, ellos comen todo tipo de plagas. Entonces, por ejemplo, en los estanques, podemos tener un estanque ornamental pues, nuestro jardín, en nuestro patio, ponerle algunos peces y ahí, por ejemplo, en los lugares calurosos, los caballitos del diablo, ahí ponen ahí crecen sus larvas, ahí ponen sus huevecillos y crecen sus larvas en el agua, son acuáticas las larvas. Entonces, teniendo peces, ahí la desventaja en un estanque sería que pues también van a crecer larvas de mosquitos, pero si le ponemos peces pequeños, resulta que los peces se van a comer las larvas de los mosquitos, pero no las larvas de las libélulas o caballitos del diablo, que son larvas más grandes, que incluso llegan a comerse peces pequeños. Entonces, podemos tener ahí pues un ecosistema pequeñito de ese tipo, y estamos promoviendo este, pues organismos benéficos que hacen nuestro control biológico. Y en el último de los casos ya pues se aplica el control químico, ¿sí? Entonces, pues en el curso la idea es ir dando todas las herramientas que tenemos para el control de plagas. Desde el inicio, cuando hablamos de propagación y vimos germinación y enraizamiento de esquejes, por ejemplo,
Hablamos de la importancia que tiene que los sustratos sean pasteurizados, que las semillas estén limpias o vengan tratadas con algún fungicida y de que las plántulas, ya que las obtuvimos, estén limpias, estén sanas y las trasplantemos a un suelo también saludable, que esté limpio. Eso también lo podemos, hay otra práctica cultural, por ejemplo, cuando sembramos jitomate o chile o papa, estas son solanáceas, es una familia botánica muy atacada por un hongo de la raíz que se llama Phytophthora. Y entonces, si nosotros notamos que a lo largo del ciclo nuestras plantas de berenjena, todas estas son solanáceas, berenjena, chile, jitomate, se enfermaron, tienen síntomas de esa enfermedad, entonces, pues en el siguiente ciclo, en ese lugar, como no voy a poder pasteurizar, sería un poco complicado, hay métodos físicos, químicos para pasteurizar un suelo, para limpiarlo, pero son difíciles, costosos, se necesita pues, conocer muchas cosas y bueno, es a veces impráctico, no siempre. Entonces, lo más fácil, no es lo más fácil porque necesitamos buena información, que es la otra parte que yo les he comentado. La buena información es muy importante en el desarrollo de un cultivo. Entonces, lo que podemos hacer para evitar un gasto, pues que a veces podría resultar innecesario y demasiado elevado, para pasteurizar un suelo, entonces lo que hacemos es cambiar de cultivo. Si sembramos una solanácea y tenemos enfermedades propias de las solanáceas, entonces en ese sitio, el siguiente ciclo voy a sembrar cucurbitáceas. Cucurbitáceas son el pepino, el melón, la sandía, el chayote, por ejemplo. O si no, voy a sembrar crucíferas, las lechugas, ¿no? Las espinacas, zanahorias, rabanitos, ¿sí? Voy a ir cambiando mis plantas. Eso también, pues también sería control genético a fin de cuentas, porque estoy cambiando no solo la variedad, sino pues estoy cambiando por un cultivo que no va a padecer la misma enfermedad que ya está presente en el suelo, ¿sí? Entonces, también la agricultura tiene esa, o el cultivo de hortalizas tiene también esa, nos reta en ese sentido de que nuestra capacidad de observación, ¿no? Que se pone a prueba, porque nosotros revisamos nuestro cultivo, se enfermó, tuvo estos problemas, entonces puedo al año siguiente optar por cambiar la genética. Si yo voy a ocupar la misma quiero sembrar la misma especie, jitomate, pues entonces busco una variedad de jitomate que no sea susceptible a la pudrición de la raíz, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo esto es el manejo integrado de plagas. Y les digo, pues todos estos conocimientos que vamos viendo, la misma nutrición, pues nos van a llevar a evitar esto último que no queremos, ¿no? Control químico. Bueno. Y aquí, bueno, ya ya hablamos de muchas técnicas y aquí vienen pues más, ¿no? Más técnicas que vamos a poder aplicar para el control integrado de plagas. En los invernaderos, una serie de prácticas culturales pueden contribuir a paliar la incidencia de plagas. Antes de plantar, se deben eliminar las malas hierbas portadoras y los restos de cosechas anteriores en el interior y en los alrededores del invernadero o de nuestro jardín o cultivo, ¿sí? Muchas plagas se hospedan no solo en la planta que nosotros estamos sembrando, sino que también en muchas malezas que están alrededor. Entonces debemos mantener limpio, pues al menos los alrededores de nuestra hortaliza o de nuestro invernadero, si es el caso. Se debe procurar el empleo de plantas sanas que no vengan contaminadas del semillero. Eso es redundante y trato de repetirlo varias veces porque eso es muy importante, ¿sí? Colocación de mallas aquí hablando de invernaderos, ¿sí? Colocación de mallas contra insectos y contra áfidos en las lumbreras, cuberas, dobles puertas y mallas en la entrada. Sí, bueno, hay diferentes tipos de mallas. Esto sería básicamente para invernaderos. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Pues aquí para mostrarles.
Fíjense, las técnicas que se llegan a utilizar, pues casi drásticas para evitar el control para evitar la entrada de plagas, sobre todo, por ejemplo, en solanáceas, en jitomate, chile, tomate verde, que también es una solanácea. Los áfidos son los pulgones o las palomillas blancas o las arañitas rojas. Son portadoras de virus, traen en su estilete, su aparato bucal, traen virus porque pues, se posaron en una planta, se alimentaron de una planta que estaba enferma y la van transmitiendo de una planta a otra. Todos los agricultores, fíjense cómo envuelven sus plantas con esta malla antiáfidos para que no entren ni pulgones, ni arañitas rojas, ni palomitas blancas, ni nada, ¿no? Mosquitas blancas. A pequeña escala, pues se puede hacer de esta manera también, ¿no? Pues protegiendo a nuestras plantas en pequeños cajones cubiertos con estas mallas. En invernadero se colocan las mallas en todo el techo del invernadero, en las ventanas, en las puertas, ¿no? Otras cubiertas como estas también se utilizan. Luego tenemos aquí más métodos físicos y agronómicos. En el caso de tener que prevenir virosis, es preciso aplicar otros métodos de control complementarios químicos o biológicos, pues las condiciones que crean las mallas en los invernaderos hacen que crezcan las poblaciones, se multipliquen y puedan extender la enfermedad en el interior del invernadero. Esta medida tiene mayor interés en instalaciones destinadas a la producción de plantas, o sea, plántulas, para evitar la infección precoz y dispersión de la enfermedad en el material vegetal de plantación, lo que les he comentado ya varias veces. Se aconseja arrancar y eliminar inmediatamente plantas afectadas por virus durante el cultivo y la eliminación de malas hierbas, posibles reservorios del vector o del virus. Los virus, por ejemplo, esos no tienen ningún tratamiento, no hay ningún como un fungicida para los hongos o un insecticida para insectos. Para los virus no hay nada que le podamos aplicar al cultivo y se cure, sino que pues tenemos que arrancar la planta para que no nos vaya a contaminar a nuestras demás plantas del cultivo, ¿sí? Por eso en virus se aplican únicamente métodos preventivos, lo que ya vimos aquí antes, mallas que eviten la entrada de insectos que traigan los virus de las malezas o de otros cultivos vecinos. En los invernaderos, mallas también que eviten la entrada de estos insectos que vengan pues de otros invernaderos o del campo, ¿sí? Luego, el empleo de trampas cromáticas de diferentes colores, aquí dice amarillas para pulgones, pero hay diferentes colores para diferentes plagas. Está indicado para la detección de las primeras infestaciones por la plaga, el seguimiento de evolución de poblaciones y para facilitar la toma de decisiones a la hora de realizar intervenciones. Entonces, estas plaquitas, algunas personas piensan que es un método de control, no es en sí un método de control, las plaquitas estas pegajosas, sino que son formas de muestrear. El ingeniero encargado del cultivo coloca estas trampas y va contando, cada día coloca una trampa nueva y entonces busca la tendencia, como vemos ahora, informan de la tendencia con que se está propagando este coronavirus. Igual el ingeniero coloca estas trampas todos los días o cada semana según la dinámica de la plaga que está buscando controlar y van pues haciendo sus gráficos. En el momento en que la población llega a un nivel crítico, entonces, antes de que llegue al umbral de daño que habíamos visto al inicio en el cultivo, pues entonces ya se aplican, primero, cuando se detecta la presencia del insecto, de la plaga, pues mejorar, revisar, por ejemplo, que estas mallas estén bien colocadas. Si no están colocadas, pues colocarlas con anticipación cuando apenas empieza a presentarse la plaga o antes si es posible, si ya se conoce la dinámica de las poblaciones de esas plagas.
Sí, entonces, bueno, a fin de cuentas, estas plaquitas pues son métodos de muestreo, ¿sí? Muestreo de poblaciones de plagas para que se puedan tomar medidas, ya sea el método, ya sea que primero colocar estos métodos físicos, estas barreras físicas, y después si la plaga continúa aumentando, entonces pues ya se echa mano de otras técnicas de control, control biológico o control químico ya, en el caso de que la plaga pues ya salga de control, ¿sí? Siempre mantener las poblaciones bajas, pues es la mejor forma de controlar una plaga o una enfermedad. Erradicarla al 100%, les he comentado, pues es prácticamente imposible. Entonces por eso hablamos más de control, no tanto de exterminar una plaga. Eso va a ser prácticamente imposible. Bueno, más métodos físicos y agronómicos, variedades comerciales resistentes a la plaga, ya sea a la plaga que transmite el virus o al virus mismo, ¿sí? En este caso hablan este es uno de miles de virus que hay en las hortalizas, virus de la hoja rizada del tomate, siempre las iniciales, este es el nombre técnico, vienen de aquí, tomato yellow leaf curl virus. Y dice aquí la utilización de variedades resistentes, ya sea a la plaga o al virus, no es posible todavía en la mayor parte de los casos. Sin embargo, se están desarrollando variedades tolerantes y resistentes tanto para el vector, o sea, la plaga, como para el virus mismo, para ofrecer una mejor posibilidad de control. Digamos que pues el futuro del control de plagas tiene mucha esperanza pues en que se liberen, en que se logren variedades que no tengan esas enfermedades, que las resistan. Por ejemplo, aquí este es un jitomate que está atacado por este virus de la hoja rizada del tomate. Lo que les decía, se, 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 se enchinan las hojitas, cambian su forma, ¿sí? Ya sea porque sea un mecanismo de protección de la planta o porque el organismo que causa la enfermedad esté liberando alguna sustancia que regula el crecimiento de las plantas y que las altera, ¿no? Eh, bueno, aquí otra parte interesante que yo les comento aquí en el curso es leer las etiquetas de los agroquímicos. Siempre las etiquetas nos traen, vamos a abrir aquí una, nos traen información muy importante. Este, a ver, creo que, no sé si era esta. No, espérenme tantito. Voy a abrir acá. Las etiquetas de los agroquímicos, ahí podemos aprender muchas cosas porque, bueno, mucha información es técnica, es difícil entenderla porque muchos de estos nombres, son muy complicados, son nombres de químicos, en este caso se llama abamectina, un ingrediente activo insecticida para hormigas por ciento en peso en el producto Agrimec, que sería la marca comercial del agroquímico, ¿sí? Entonces, fíjense, es una sustancia que la botella trae 1,8% del ingrediente activo y luego todavía esa botella de 1 litro en el campo, pues se disuelve en 200 litros de agua para que un tractor la aplique en 1 hectárea de terreno, ¿sí? O sea que estamos hablando de que en 1 litro, que sería aproximadamente 1 kilo, 1,8 es como 18 mililitros, o en 1 kilo serían como 18, como 18 gramos nada más. 18 gramos de esta sustancia nos alcanzan para tratar 1 hectárea de terreno, ¿no? Entonces son sustancias pues con una actividad bastante fuerte a veces, por eso algunas que son tóxicas pues llegan a ser severamente tóxicas. También esa parte la trato de mencionarla con frecuencia para que pues tratemos de, si es necesario conseguir algún insecticida, yo aquí les voy a recomendar
sustancias fungicidas, insecticidas, pues de baja o muy baja toxicidad, para que no, porque estamos hablando de, pues de cultivos a pequeña escala que muchas veces son en casa y bueno, si tenemos niños pequeños o mascotas, debemos tener muchísimos cuidados. Y lo que les digo, la recomendación mejor que les puedo dar es no tenerlos en casa. Pero bueno, no siempre es posible. Otra forma de tratar con estos inconvenientes, que son plagas y enfermedades, es buscar una persona especializada y a esa persona acercarse y decirle, bueno, voy a necesitar que me controles esta plaga, y él tiene su equipo, está entrenado para aplicarlo y entonces, pues de esa manera evitamos tener en casa sustancias y hasta herramientas que pueden ser peligrosas, ¿no? Una máquina, eh, una fumigadora con motor, pues un niño ya adolescente puede por curiosidad encenderla y causar daño o causarse daño, ¿no? Bueno, aquí nos trae otra cosa de las que les hablo mucho es de que los productos, hay que aplicarle a las plantas los productos que están diseñados para plantas, porque muchas veces nos recomiendan pues que el vinagre, no sé, que el bicarbonato, que el alcohol y todo tipo de cosas, hasta detergentes, jabones, eso es lo más común creo. Los jabones causan muchos daños a las plantas, disuelven la cutícula cerosa, es cera, es grasa, la cutícula de las plantas, y abren las puertas para patógenos, para hongos y bacterias, ¿sí? Entonces, estos productos ya traen en su formulación solventes, emulsificantes, los jabones serían tensoactivos que únicamente una dosificación pequeña de tensoactivos o de jabones o detergentes que lo único que hacen es que el producto se impregne a la cutícula, pero que no disuelve la cutícula. Si nosotros aplicamos el jabón sin medir qué cantidad estamos usando, qué dosis, pues le estamos aplicando si lo mismo que nos aplicamos en las manos o para lavar los trastes o la ropa, esas son cantidades excesivas para una planta y lo único que estamos haciendo es abrirle la puerta a hongos y bacterias. El alcohol tiene un efecto tensoactivo también muy fuerte, igual que un detergente, nada más que nosotros casi no nos damos cuenta, no lo sentimos, porque pues normalmente no nos aplicamos grandes cantidades de alcohol en las manos, ¿no? Pero sí tiene una actividad también sobre la cutícula. Entonces, por eso, esas dificultades, pues los productos estos ya están diseñados para su aplicación en plantas. Los formulan en laboratorios especializados, hacen pruebas exhaustivas y cuando están ya para comercializar, pues vienen dosificados con todos estos coadyuvantes, emulsificantes, solventes en cantidades sumamente precisas, ¿no? Entonces, pues para evitarnos ahí malas sorpresas con nuestras plantas, siempre utilizar productos formulados para plantas. Esa es una recomendación también importante. Este, bueno, aparte de eso, nos habla pues de sus características físicas y químicas del producto, ¿sí? pH, el pH también viene ajustado para que la planta no se dañe. Si estamos aplicando nosotros vinagre, pues tiene un pH muy ácido. Si estamos aplicando bicarbonato, tiene un pH muy alcalino. Eso no lo podemos, es difícil ajustarlo. En cambio, en un laboratorio, pues se ajusta, ¿no? Si es oxidante, también han recomendado cloro, por ejemplo. Echarle cloro encima a una planta es un oxidante muy fuerte, el cloro, ¿sí? También le vamos a causar más daño que beneficio. Este, bueno, densidad, solubilidad en agua, presión de vapores, qué tan fácil se evapora a la atmósfera. Y digamos que la información que más podemos entender de estas etiquetas es esta. Y pues hasta por curiosidad meterse a ver las etiquetas de productos es muy interesante porque vamos a ver para cada cultivo qué plagas
¿Qué plagas controla? Eso quiere decir que estas ataca. Entonces, cuando hacemos en la primera clase vimos el tema de planeación del huerto. En el planeación del huerto decimos voy a sembrar esta especie, esta otra y esta otra, ¿sí? Y al mismo tiempo, yo creo que en automático también tenemos que estar pensando, bueno, estoy sembrando fresa, entonces voy a tener araña roja, araña ciclamina y ácaro de esto. Entonces voy a necesitar este insecticida, ¿sí? Este, estar, si no lo compro, porque les digo, no es importante tenerlo o no es muy recomendable tenerlo en la casa, pero sí estar sí, en la planeación uno tanto planea lo bueno como también las acciones que debe uno tomar en caso de presentarse algún evento adverso, ¿no? Como una plaga. En jitomate, voy a sembrar jitomates, bueno, entonces voy a tener en mi jitomate seguramente araña roja, minadores de la hoja, pulgones y gusanos, ¿no? Ah, bueno, entonces este insecticida me puede servir. Ya al tenerlo en nuestra lista, con eso es suficiente para que yo, en el momento que se presente, incluso con la persona que me va a hacer la aplicación, decirle, mira, quiero que me hagas este tratamiento y vi que este insecticida me va a servir o investigué, ¿sí? Entonces todo eso es planeación del huerto también. Eh, Aquí nos dice, bueno, el nombre de la plaga, el nombre común y aquí pues nombres científicos. Esos nombres pues son bastante, ya el lenguaje bastante técnico. Aquí nos habla de la dosis, por ejemplo, les hablaba que antes nos daban la dosificación por hectárea, ahora ya nos dan esto, por ejemplo, 60 mililitros en 100 litros de agua. Eso es muy útil porque podemos aplicarlo, si vamos a preparar un litro, pues voy a utilizar, si voy a utilizar 10 litros, 6 mililitros, y si voy a preparar un litro, bueno, 0.6 mililitros, ya es difícil de medir, pero bueno, las gentes que se dedican a eso deberían tener al menos una pipeta con la que se pueda medir 0.6 mililitros o medio mililitro, ¿sí? Y luego un dato muy, muy importante viene aquí en esta última columna, que es el intervalo de seguridad. ¿Cuántos días deben pasar entre la aplicación del producto y la cosecha? ¿Sí? Eso es muy importante. No voy a aplicar hoy un insecticida y mañana cosechar mis apios. Debo dejar pasar 3 días mínimo. En cítrico, 7 días. Algodonero, pues no sé por qué ponen 20 días. Tiene un poquito, no sé si sea para, la semilla del algodonero se utiliza para alimento de ganado, para extraer aceite, entonces no sé si sea por eso. Porque la fibra, pues en realidad no tendría demasiada, pues no es comestible, ¿no? O tal vez sí sea importante por la exposición a la piel, ¿no? Después de la ropa, aunque pues le dan teñidos y lavados, quién sabe. Fresa, 3 días, intervalo de seguridad, jitomate, 3 días, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice rosas y crisantemos, gerberas no aplica porque son ornamentales, aunque creo que en la actualidad sí, también eso tiene regulaciones, ¿eh? Porque también las plantas de ornato, pues también llegan a ser una fuente de exposición, ¿no? A estas sustancias. Calabacita, pepino, sandía, son cucurbitáceas, 3 días, ¿sí? Pues esa información les digo es importante entonces. Tiempo de entrada a las zonas tratadas, 12 horas, también eso es importante en un jardín que recién fumigamos, que recién tratamos con este producto, pues dejar pasar al menos 12 horas. Las hojas de las plantas metabolizan muy, muy rápido todas estas sustancias. De hecho, al principio les comenté 1.8 gramos por una hectárea, es una cantidad muy pequeña. Incluso esta cantidad es excesiva porque se tienen que aplicar cantidades muy grandes de estas sustancias eh, debido a que las hojas de la planta la metabolizan muy rápido. Entonces, este,
Como el producto debe entrar en contacto con el insecto, pues debe tener un tiempo mínimo de permanencia en el ambiente, en las hojas, sobre todo en las hojas, que es donde van a estar las plagas que nos interesa combatir. Y ese tiempo, pues es muy poco. Se calcula por eso la dosis para que al menos haya un tiempo de exposición de 12, 24 o 48 horas en el que el insecto que estamos tratando de eliminar o el hongo se pueda exponer y morir o inactivar. Entonces, esos son los intervalos, por eso se aplican, en realidad no son cantidades pequeñas las que se aplican, sino son dosis muy altas, por eso, porque las hojas metabolizan muy rápido estos materiales, ¿sí? Estas moléculas, método para preparar y aplicar el producto también, por ahí hablan de cómo, bueno, cómo aplicarlo, en qué épocas dice aplique después de la floración, cuando los ácaros aparecen sobre la fruta, y repita cuando sea necesario en fresa, cuando la población de ácaros alcance un umbral de 5 estadios móviles, eso ya es información muy técnica, ¿sí? Repita cuando se vuelva a presentar el umbral, umbral de daño, asegure una cobertura total, no exceda 1000 litros por hectárea y evite el escurrimiento goteo, use dosis mayores en infestaciones altas, ¿sí? Bueno, aquí vienen recomendaciones de ese tipo para cada cultivo. Luego por aquí algo importante viene qué equipo de protección debe utilizar el que prepara o mezcla, guantes, esta careta que se puso de moda ahora con la pandemia es para evitar que salpique el material, el líquido a los ojos, nariz o boca, a las mucosas que son más sensibles, oídos, guantes, ¿sí? Y después de aplicar, por ejemplo, no tirar el sobrante en cuerpos de agua, ni tampoco el envase. El envase se debe tirar en lugares donde los recolectan en el campo. Aquí en México hay canastillas, las empresas que fabrican los agroquímicos colocan canastillas en donde los agricultores van y tiran los envases ya vacíos, ¿sí? De los plaguicidas, lo que les he comentado, no dejar al alcance de niños o mascotas estos productos. Si se tienen, hay que ponerlos bajo llave, así casi de cajón, como dicen, ¿sí? A fuerza, sí o sí. En caso de contacto accidental, pues lavarse ojos, nariz, boca. Si es ingestión, pues ya es más delicado. Hay que leer también las instrucciones del producto. A veces se recomienda el vómito, en otros casos está contraindicado el vómito, le podemos causar un daño a la persona. Obviamente, si la persona queda inconsciente, pues no darle nada de por vía oral y cosas de estas, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos que leer en la etiqueta, y es recomendable, aunque no vayamos a usar el producto nosotros, pues es recomendable saberlo para que quien va a aplicar el producto, pues nosotros sepamos qué hacer, si se intoxica, por ejemplo, ¿no? Esa parte es importante. Contraindicaciones, no aplique más de 5 litros por hectárea. Fitotoxicidad quiere decir si es tóxico para otros cultivos diferentes al que lo vamos a usar, ¿sí? Incompatibilidades, si lo podemos revolver, si en una misma, digamos que en la mochila de aspersión, si puedo mezclar este insecticida con un fertilizante foliar, con un fungicida o con otro insecticida diferente, ¿sí? La mayoría son compatibles, pero pues habría que, también por eso es importante revisar la etiqueta para hacer buen uso del producto. Y muy importante también, sobre todo en la actualidad, la protección al medio ambiente. Ya les decía, el envase no tirarlo a ríos ni lagos, ya ni siquiera enterrarlo. Antes se usaba enterrar estos envases, ahora no. La contaminación de cuerpos de agua subterráneos también se puede dar por enterrar estos envases, entonces se deben tirar en estas canastillas que les digo que ponen los fabricantes de agroquímicos en el campo.
¿sí? Manejo del envase vacío, de los residuos del producto. Como estamos en ambientes urbanos normalmente, pues si nos sobra algo de producto ya preparado o sin preparar, hay que echarlo al drenaje, no al drenaje pluvial, al drenaje sanitario de aguas negras para que vaya a parar a la planta de tratamiento de aguas negras y ahí se descompone biológicamente con el tratamiento que se le da al agua, ¿sí? Entonces esa sería la recomendación general. Nosotros en las ciudades pues no vamos a tener dónde tirar el envase vacío, bueno, hay que lavarlo, enjuagarlo, les digo, el agua del enjuague tirarlo al drenaje sanitario y tirarle el envase pues a la basura, ¿sí? De preferencia pues avisarle, separarlo y avisarle a la persona que recolecta pues que es un material peligroso, bueno, un material de agroquímico para que de preferencia le den ellos lo canalicen, ¿no? A donde deben tratar este tipo de residuos. Bueno, lo que les decía, el uso inadecuado puede contaminar agua subterránea, no manejarse cerca de pozos de agua, por ejemplo, ¿sí? En caso de derrames. Mire, por aquí hablaba algo no sé si es aquí, pero muchas veces en los derrames en carreteras o en ferrocarriles se utiliza tierra o arcilla para recuperar el líquido y ya darle un tratamiento. Una de las cosas que llegan a utilizar también para absorber estos materiales cuando se tiran de camiones, bueno, con derrames muy grandes, es la vermiculita que mencionamos como sustrato nosotros, ¿sí? Dice aquí, este producto es altamente tóxico para animales terrestres de sangre caliente, mamíferos y aves, extremadamente tóxico para peces e invertebrados acuáticos, altamente tóxico para plantas vasculares acuáticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso esta información es importante conocerla de cada producto, ¿sí? Altamente tóxico para abejas, no aplicar cuando el cultivo o la maleza están en flor y cuando las abejas se encuentran libando. Sí, bueno. Entonces les digo, las etiquetas no solamente nos van a servir para conocer el producto, sino que pues así como costumbre nos pueden dar bastante información pues en general sobre el cuidado del ambiente, sobre el cuidado de los cultivos, el cuidado personal, pero también esta información muy interesante de que podemos ir aprendiendo qué cultivos, qué plagas van a poder atacar a mi cultivo para yo estar previendo lo que voy a necesitar a lo largo de mi cultivo de la hortaliza.